En este video vamos a estar hablando un poco sobre las propiedades de los receptores sensoriales y cómo se van transmitiendo esa información sensorial a través de los nervios hasta que llegan a la corteza cerebral. Así que un receptor sensorial es una estructura que está especializada para detectar un estímulo. Esa es la definición. Algunos receptores son terminaciones nerviosas desnudas y otros son en realidad órganos sensoriales verdaderos, que consistiría en un tejido nervioso que está rodeado por otros tejidos, y eso va a hacer que la respuesta a cierto tipo de estímulo sea un poquito más fuerte. El tejido accesorio puede incluir epitelio, músculo o tejido conectivo. La sensación es una cosa subjetiva. Es el awareness, el darse cuenta de que un estímulo está sucediendo. Sé que una sensación, para que le podamos decir así, tiene que usted estar sintiéndola y estar seguro de que eso es lo que está percibiendo. La tiene que percibir de forma subjetiva. Mientras usted está durmiendo, posiblemente no va a percibir la mayoría de las sensaciones. Las sensaciones de calor extremo, de dolor, sí se van a percibir cuando uno está durmiendo, pero la mayoría de ellas no se van a percibir. Y por lo tanto, como es subjetivo, pues entonces eso es lo que le vamos a llamar una sensación. La mayoría de las señales sensoriales que llegan al sistema nervioso central no van a producir una sensación consciente, porque el tallo cerebral se ocupa de responder a ese estímulo sin que usted tenga que estar pendiente de qué cosa hay que hacer o qué cosa pasó. Por ejemplo, presión sanguínea, de niveles de glucosa en la sangre, pH, temperatura de su cuerpo. Usted no tiene que estar pendiente de esas sensaciones a menos que haya que hacer algo consciente para usted estar más cómodo. Cuando salimos del área de la zona de confort, entonces sí nos empezamos a dar cuenta de las sensaciones. De lo contrario, van a ser unas sensaciones que sí van a llegar al tallo cerebral, que posiblemente lleguen a la corteza cerebral, pero que usted no va a tener una sensación, una conciencia de que ocurrió. Para que llegue la sensación al sistema nervioso, sí tiene que haber unos receptores envueltos, y esos receptores pueden ser pues terminaciones nerviosas desnudas o libres, donde está consistiendo exclusivamente de una neurona con dendritas por el lado de acá, y por aquí estarían entonces las terminaciones sinápticas. También hay lo que se conocen como terminaciones encapsuladas, donde esta cápsula es la que puede estar hecha de otro tipo de tejido. También existen unas células receptoras especializadas que van a estar entonces en contacto directo con una neurona. Así que pueden estar clasificadas como terminaciones nerviosas desnudas, terminaciones encapsuladas o receptores especializados. La lengua, por ejemplo, y esto lo vamos a ver, esto es un tipo de receptor que usted va a ver envueltos en bastantes de los sentidos especiales. Las papilas gustativas, que son las que usted puede ver a simple vista, no son los receptores sensoriales como tal. Los receptores sensoriales se encuentran dentro de estas papilas gustativas, y entonces usted puede darse cuenta que sí hay pues unas células que casi todas van a tener unos pelos, unos taste hairs. No son pelos como tal, son un tipo de cilio especializado. Entonces también van a tener un poro, y en el órgano sensorial como tal, pues usted va a tener
células que no participan de percibir la sensación, sino que simplemente están ahí para ofrecer estructura. Y eso es lo que se le va a llamar las células estructurales. Ya vamos a ver más adelante relación con los receptores sensoriales de algunos de los sentidos especiales. Así que una papila gustativa que es macroscópicamente visible no es lo mismo que un taste bud, que es microscópico y está localizado en esas papilas gustativas. Así que comenzando con la sensación del gusto, usted tiene que haber podido disolver las moléculas gustativas, las que van a provocar el sabor, en un líquido. Ese líquido va a ser saliva. Por eso si su boca, si su lengua, si las estructuras que van a recibir ese sabor están muy secas, pues entonces usted no puede percibir la sensación de sabor fácilmente. Existen 5 sensaciones primarias de sabor. Son salado, dulce, ácido o agrio, bitter, que es amargo, y umami. El salado va a estar producido por iones metálicos como el sodio y el potasio. El dulce va a estar asociado con carbohidratos y otros alimentos que tienen alto valor calórico. El ácido está asociado con pH bajos, como el de las chinas, el de los limones, algunas piñas que no han llegado a estar maduras. Amargo es un sabor que se confunde a veces con el agrio, pero el amargo es el sabor que tiene, por ejemplo, si usted ha probado el jabón porque abre la boca en la ducha y le sabe como que también el café sin azúcar, los medicamentos tienen un sabor que no es para nada parecido al de las frutas cítricas. Así que este sabor amargo está asociado con o alimentos que se han dañado, alcaloides, o sea que están al otro lado del espectro del pH, como la nicotina, la cafeína, la quinina y la morfina. Son casi siempre asociados con medicamentos. El umami es el sabor a carne, el sabor a aminoácido que se encuentra en el caldo de pollo, el caldo de carne, los alimentos que tienen mucha proteína. Las setas también se conoce como uno de los sabores umami clásicos. El sabor, la calidad, la cualidad del sabor de un alimento no es solamente que taste bud está siendo estimulado, sino también la textura, el aroma, la temperatura y la apariencia. Porque usted sabe que no es lo mismo tomarse un café frío que un café caliente, una empanadita acabadita de hacer que tiene esta tostadita, que tiene ese olorcito rico, a una que está sacada de nevera que a veces a usted no le sabe ni a nada. O sea que todas estas cualidades tienen que ver con la sensación de sabor. Y hay otra sensación que se llama el mouthfeel. ¿Cómo se siente eso en la boca? Eso en realidad no tiene que ver, no está siendo detectada por los nervios que tienen que ver con gusto, sino con unas ramas del nervio lingual que están en las papilas, y eso es más bien una sensación general. La pimienta y el pimienta, o sea, los sabores bien picantes, lo que van a estimular son receptores de dolor, no estimulan los receptores de gusto. Y aunque en la lengua se sabe que hay regiones donde hay unos receptores de sabores que están conglomerados en mayor proporción, los mapas de receptores que se estudiaron por tantos años no son reales para todo el mundo, no son generalizados, y aunque sí se sabe que la puntita de la lengua va a tener más receptores para dulce, que los laterales de la lengua tienen más receptores para salado y agrio, y la parte posterior de la lengua para amargo, esos mapas pues son mucho más
diferentemente distribuidos, están bastante, hay mucha variabilidad en personas, genética, etc. ¿Quién es el que lleva esas sensaciones? Pues mire, el nervio facial, que es el 7 craneal, va a llevar información de sensación de gusto de las papilas gustativas que se encuentran en el 2/3 anteriores de la lengua. El nervio glosofaringeo, que es el 9, es el que lleva sensación de gusto del tercio posterior de la lengua. Y también del paladar blando. Y entonces también el nervio vago, que puede llevarle información de sensación de sabor del paladar blando, de la faringe y de la epiglotis. Así que todos estos nervios están envueltos en percibir y llevar la información de sabor a diferentes partes de la corteza gustativa. Como les mencioné, recuerden que estos están representando solamente la sensación de gusto especial. El sistema olfatorio, que está bien relacionado con el sistema de gusto, comienza en el epitelio de la mucosa nasal. Y esta es una de las sensaciones que son diferentes porque no requieren de un receptor sensorial específico, sino que la sensación de olfato se captura directamente por las neuronas que están en esa mucosa. El receptor es una neurona. Y otra particularidad de la sensación de olfacción es que no va a llegar al tálamo. Así que los receptores olfatorios, que son las neuronas, están dentro del epitelio olfatorio. Esos axones van a proyectarle, pasan a través de la placa cribriforme del hueso etmoide y entonces se dirigen por medio del bulbo olfatorio y el tracto olfatorio y llegan a la corteza olfatoria. Aquí se ve un poquito más claro un corte sagital donde vemos la masa encefálica por aquí, parte del seno paranasal frontal, y este es el hueso etmoide con su placa cribriforme y le han removido un poquito de la mucosa olfatoria. Esa mucosa olfatoria contiene de 10 a 20 millones de células olfatorias, las cuales son neuronas. También van a tener células supporting, que son epiteliales. Esas no tienen que tener ninguna función específica, simplemente añaden apoyo al andamiaje de la recepción sensorial. Cerca de 2.000 a 4.000 olores se pueden distinguir por la nariz humana. Otros animales van a tener mucha más sensibilidad para olores que nosotros. Aquí se puede ver una vez más que las células olfatorias son neuronas. Aquí tienen la placa cribriforme, se pueden ver los axones de esas neuronas dirigiéndose a el bulbo olfatorio. Y al igual que las moléculas de sabor, aquí también tienen que estar las moléculas de olor disueltas en un líquido. En este caso el líquido es moco. El moco tiene que estar bastante líquido, como sabemos que existe antes de que atrape cualquier pelo o cualquier otra cosa. Entonces esas moléculas disueltas son las que van a proveer esa sensación de olor. Recuerden que eso va a representar los axones del nervio craneal 1, el 1. Y recuerden que estos nervios craneales son representados con números romanos. Así que estos potenciales de acciones de estas neuronas, que son las primarias, viajan al cerebro, se adaptan bien rápidamente, por lo tanto nosotros empezamos a oler algo y rápido nos podemos adaptar a eso. Entonces una persona que entra nueva, que no está expuesta a ese olor, va a percibir el olor más del que ya ha estado mucho tiempo ahí. Eso se debe a que hay inhibición sináptica en los bulbos olfatorios para que cualquier otro olor nuevo seamos capaces de percibirlo.
Algunas moléculas de olor van a actuar como nociceptores. O sea, van a actuar en los nociceptores, van a actuar como moléculas que lo que causan es dolor. Igual que el pique estimulaba los receptores de dolor, aquí las moléculas como la amonia, el mentol, el cloro y el capsaicin, que es el componente activo del pepper, ay Dios mío, el pepper que le echa la policía cuando usted está portándose bien, pero quieren justificar que tienen que sacarlo del sitio, pues ese tipo de molécula lo que va a hacer es estimular el nervio trigémino. No está estimulando el nervio 1, sino el trigémino, que es el que va a llevar sensación de dolor, entre otras. También ahí se conoce que las feromonas van a causar un cambio en comportamiento, aunque no las percibamos. Las secreciones vaginales y las secreciones de sudor afectan la fisiología sexual de otras personas, aunque no estemos conscientes de que lo que está ocurriendo. La ovulación femenina se afecta por la presencia de testosterona y de igual forma los niveles de testosterona son afectados por la presencia de estrógeno. Las feromonas que se encuentran en las secreciones vaginales de las mujeres se llaman copulinas, y eso ya hay evidencia de que tiene un efecto sobre los niveles de testosterona en los varones. En el próximo video vamos a estar hablando sobre audición y equilibrio.